Al filo de la intriga. La guerra nuclear que extinguió a los humanos del pasado. Desde mediados de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ha estado muy latente la posibilidad de que estalle una guerra nuclear que diezme a la gran mayoría de la raza humana. Lo ocurrido 2 veces en Japón atemorizó a todas las personas alrededor del mundo, sin importar dónde vivieran. En América y Europa se temía que la Unión Soviética lanzara bombas atómicas y viceversa. Este temor se basaba en que sin tener muchas evidencias previas, se sabía que la destrucción que provocaría una guerra de tal magnitud sería tan apocalíptica y genocida que se temía la parcial o total extinción de la raza humana. Sin embargo, es posible que este temor esté justificado, porque este tipo de catástrofes tal vez ya ocurrieron en el pasado. Y aunque esto parezca imposible, hay evidencias de que el primer reactor nuclear no entró en funcionamiento en el año 1942 como comúnmente se piensa. En realidad, funcionó hace más de miles y miles de años antes de lo que se creía. Y de hecho, no es imposible pensar que esta especie de reactor primitivo fuese usado para crear armas nucleares de la antigüedad. Y es posible que si esto ocurrió, probablemente por eso es que la humanidad no volvió a resurgir, sino hasta la fecha que actualmente se cree que apareció el primer ser humano. Toda esta historia comienza en África. A pesar de ser un continente famoso por ser mayoritariamente pobre, lleno de carencias humanitarias y de tragedias económicas y sociales, lo cierto es que África no es un continente del todo pobre. Es rico en recursos naturales, como oro, coltán y petróleo en algunas zonas. Y aunque sus suelos no son del todo aptos para la siembra debido a las arduas condiciones climáticas, lo cierto es que dichas tierras aún tienen mucho potencial económico. Pero lo que pocos saben es que desde las zonas más áridas hasta las de más abundancia de tierra negra, debajo del suelo africano se ocultan muchas minas de ciertos tipos de, por así decirlo, oro especial. Estos tipos de oro no brillan, y ni siquiera deberían tocarse con la mano por lo peligrosos que son. Estas clases de oro son en realidad minerales radiactivos de un gran valor económico, y mayoritariamente los gobiernos africanos explotan estos peligrosos materiales para exportarlos a naciones que fabrican armas nucleares. Si bien es cierto que los minerales como el uranio se usan para otras cosas además de para hacer armas nucleares, la mayoría de naciones que crean estas armas importan estos minerales de países africanos, como lo son Congo o Gabón. Y es que en este último, es donde se halló algo que se creía imposible. Ocurrió en el año 1972, cuando se exportaron a Francia ciertas cantidades de uranio 235 que sería usado en una central nuclear para producir energía eléctrica. Cuando analizaron las muestras del uranio obtenido, solo para ver que todo estuviera en orden, se detectó una anomalía extraña en el mineral. Los porcentajes totales de átomos de uranio 235 que se obtuvieron en las muestras no eran las habituales que tiene el uranio usualmente. El normal tiene un porcentaje regular e invariable de 0,720% y el importado tenía solo un 0,717%. Aunque parezca poco e insignificante, esta diferencia era muy importante debido a que incluso en los asteroides y meteoritos del espacio, el uranio 235 tiene un porcentaje de 0,720. Esto solo podía significar 2 cosas. O desde Gabón los estaban estafando, o había algo extraño con las muestras que en Gabón sacaron de la Tierra. Desde la Comisión Francesa de Energía se empezó a investigar el asunto y se envió una comisión hacia Gabón para estudiar el lugar desde donde se estaba extrayendo el uranio 235. Este lugar era una cantera llamada Oclo, y allí se recogieron muestras y se enviaron a Francia para analizarlas. Y como los mismos comisionados franceses fueron hasta África, no habría truco alguno de por medio, si es que lo había. Sin embargo, los resultados fueron inquietantes.
Las muestras naturalmente eran más pobres en uranio 235 de lo que se esperaba. Es decir, que no había engaño. El que hubiese tan bajo porcentaje de uranio de manera natural se consideraba hasta ese momento imposible, por lo que inmediatamente se empezaron a hacer investigaciones y estudios al respecto para hallar las causas de tal anomalía radioactiva. Los resultados no solo no fueron alentadores, sino que empeoraron la situación. Según los estudios hechos, hubo un episodio en la mina de Oklo de fisión nuclear que databa desde hace 2.000 millones de años aproximadamente. Esto no sería alarmante si no fuera porque el proceso de fisión nuclear nace en las explosiones atómicas. Gracias a la fisión nuclear, desde los reactores nucleares se obtiene energía eléctrica sin quemar carbón o gas. Pero gracias a la fisión nuclear, también se puede liberar suficiente energía como para hacer estallar una gran bomba atómica, y esto fue precisamente lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo misterioso es que la fisión nuclear es un proceso arduamente complejo y técnico. Los núcleos de los átomos de uranio 235 deben ser bombardeados con un neutrón libre para provocar inestabilidad atómica, lo cual produce una reacción en cadena que afecta a otros átomos, y dependiendo de cuántos sean, se libera mucha o poca energía. Este proceso químico no se dominó sino hasta el año 1942, por lo que los científicos no entendían la manera en que hace 2.000 millones de años se produjera una fisión nuclear tan peligrosa. Y es que de hecho, al parecer esta cantera en lo que hoy es Gabón, funcionó como una especie de reactor nuclear primitivo estable y seguro, pero no se sabía quién pudo haberlo manejado. Inmediatamente los científicos trataron de hallar una explicación lógica y se barajaron varias hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido. Hubo varias hipótesis que fueron descartándose debido a que se refutaron. No fue sino hasta el año 2009 en que surgió una reformulación de una teoría anterior postulada por un químico nuclear llamado Paul Kuroda. Este último había planteado la posibilidad de que de manera primitiva se podría crear una especie de central nuclear estable sin necesidad de grandes instalaciones como las actuales. Básicamente se necesitaban tres cosas. Una concentración del 3% de uranio 235, y se estima que para los tiempos en que se formó la cantera de Oklo, este era el porcentaje que había naturalmente. Lo segundo era un sistema de almacenamiento del material nuclear que no tuviera fugas y que pudiera permitir que el uranio se refrigerara con la tercera condición, que era agua, la cual evita un gran descontrol del proceso. Dicho lugar donde se llevase a cabo la fisión, también debería permitir que se liberaran desechos nucleares, por lo que en resumidas cuentas, el lugar debía ser muy complejo y específico a nivel geológico y geográfico. Según el profesor Kuroda, y obviando algunos otros detalles, de esta manera se podría formar un reactor primitivo y medianamente estable. Sin embargo, nadie en la comunidad científica apoyaba la reformulación de tal teoría, debido a dos principales razones. La primera es que se había aceptado la teoría de que la fisión fue producto de suerte de la naturaleza. La segunda es que hace 2.000 millones de años no había vida inteligente sobre la Tierra. No había raza humana, no había prácticamente nada que pudiera comprender lo que era un reactor o lo que era la energía nuclear. Y es que tampoco se hallaron restos o rastros de contaminación por radiación en los alrededores, por lo que es demasiada casualidad que la fisión se hubiese desarrollado con tanta estabilidad sin tener a alguien controlando todo el proceso. La humanidad apareció hace 200.000 años atrás y no hace 2.000 millones de años, por lo que hay una gran diferencia entre la fecha en la que el reactor de Oklo entró en funcionamiento y la de la aparición del primer ser humano. Y bien el asunto podría quedarse de esta manera y todo sería gracias a la casualidad de la geografía y la naturaleza. Pero hay otros investigadores menos ortodoxos que manejan otras teorías que, aunque no son aceptadas por la comunidad científica, no dejan de ser posibles. Una de estas teorías es que de hecho hubo humanos mucho antes de lo que se cree. El desafío de esto recae no solo en probarlo,
sino también en intentar determinar la manera en que se obtuvieron conocimientos tan complejos como los de la fisión nuclear, en una época donde no había ni siquiera una pizca de sociedad civilizada. En caso de que hubiese humanos en aquellos tiempos, no hay rastro de ellos. Pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que en el pasado haya ocurrido algún tipo de desastre nuclear, como una guerra con material atómico. Curiosamente, el Majábharata es un texto épico hindú en el que se describe algo extraño. Durante una guerra entre los clanes Kuru y Pándava, se utilizó un arma extraña e increíblemente destructiva, la cual fue descrita de la siguiente manera, citando: un solo proyectil, cargado con toda la potencia del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte. Se cierra la cita. Parte adicional del texto describe que el poder del arma era tal que redujo a cenizas a los seres contra los que se utilizó el arma. Los cadáveres quedaron irreconocibles y hasta el cabello y las uñas desaparecieron. Más adelante se describe que quienes sobrevivieron estaban prácticamente sin piel y el poder del arma era tan destructivo que era como si el mismo sol hubiese caído a la tierra. Trágicamente, algunos sobrevivientes de los 2 bombardeos atómicos de Japón describieron con esas palabras casi exactas la manera como vivieron aquellas horas tan oscuras. Pero según los hindúes, al parecer tal poder no solo se veía en forma de armas, sino también que tal energía funcionaba para hacer volar a través de los cielos a unas naves o carros muy veloces. Es posible que aquellos escritos hindúes no se traten de mera mitología, sino que sea evidencia antigua de que existieron razas que habitaron la Tierra antes que los humanos y que usaron esta energía nuclear primitiva tanto para hacer vehículos voladores como para hacer la guerra. Y de hecho, otra teoría señalaría que estos no fueron humanos antiguos, sino seres extraterrestres que trajeron estos conocimientos y los pusieron en práctica. Solo hace falta hallar evidencias de todo esto. Pero es probable que estos antiguos desastres nucleares, desgraciadamente, hayan destruido todas estas pruebas. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.